Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poderlos recibir nuevamente. Pues el día de hoy para mí es un gran honor y un gran placer, de verdad, y agradezco mucho la participación. Él es mi maestro y él es licenciado, bueno, él es el maestro Ricardo Carrillo. Él es licenciado en Psicología, licenciado en Derecho y maestro de Derecho de Familia y de Menores. Mucho gusto en poderlo tener en Concebir y pues bienvenido, maestro. Gracias, maestra Díaz Rubio. Al contrario, me siento muy halagado de poder compartir un poco, algo de experiencia, algo de conocimiento con su amable público, con todo su foro, a quienes envío un muy cordial saludo y abrazo desde la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Pues gracias, maestro. Pues empecemos. El día de hoy quiero iniciar esto porque creo que es apremiante este tema, hablar acerca de cómo ha aumentado en estos tiempos de pandemia la violencia contra la mujer. Bueno, efectivamente la Organización Mundial de la Salud desde hace algunos meses ha estado dando voces de alarma en el sentido de los efectos nocivos del confinamiento en las emociones y conducta de las personas que estamos atravesando una situación de esta naturaleza, la cual es una situación global, obviamente. El hecho de que hombres y mujeres, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, estemos compartiendo espacios o los mismos espacios durante tiempos prolongados, ha generado efectos muy adversos en quienes tenemos que mantenernos en casa, en nuestros hogares por cuestiones de seguridad. Esto ha generado un serio problema de relación humana entre quienes compartimos o nos vemos obligados a compartir estos espacios por una situación muy sencilla de explicar y me parece que es francamente entendible desde cualquier ángulo de comprensión del ser humano. En primer lugar, tenemos que los efectos o la peligrosidad de este tipo de brote viral a nivel mundial ha generado que los diversos gobiernos, las diversas instancias sanitarias alrededor del globo hayan recomendado que mantengamos nuestro espacio muy cuidado en el hogar. Esto significa que hemos debido pasar muchísimas horas en compañía de otros seres humanos a los que estábamos acostumbrados a mantener cierta relación dentro de los horarios que se nos permitían en función de las cargas laborales, escolares y de diversos compromisos que nos permitían estar fuera de los hogares. El hecho de estar en una situación de crisis por la presencia de ansiedad generada del posible contagio de los indicadores o los índices tan alarmantes en materia de el virus SARS-CoV-19 nos pone en una situación muy complicada desde el punto de vista emocional. Primero, porque debemos buscar la forma de enfrentar toda la ansiedad que se produce frente a la posibilidad de que nosotros mismos o nuestros seres queridos puedan o podamos eventualmente contagiar de una enfermedad que si bien no siempre es letal, siempre existe la posibilidad de que pueda hacerlo. Esto a nivel individual nos genera un estado de estrés constante al que se suma el hecho de tener que convivir en espacios muy limitados con personas con las que luego si la convivencia no es desconocida, lo cierto es que en términos de frecuencia por hora al día nos obliga luego a utilizar ciertos recursos para poder socializar de manera exitosa. Esto ha generado que en muchos hogares en donde ya existían indicadores de violencia en contra de las mujeres, esto se dispare de una manera muy alarmante. Esto es estadística a nivel internacional, particularmente en Latinoamérica. ¿Por qué en Latinoamérica? Bueno, porque en general las políticas públicas en materia de vivienda que tenemos en México y en algunas otras latitudes de Latinoamérica, son muy limitadas, o sea, son espacios pequeños, son espacios con mucho hacinamiento, con promiscuidad, muchas personas viviendo en espacios muy reducidos, a veces con diferencias generacionales muy importantes y en donde esto ha obligado a algunos
a ejercer ciertos mecanismos de control o de afrontamiento de las cuestiones inherentes al aislamiento. En el caso en donde ya había algunos antecedentes o algunos indicadores de violencia contra las mujeres, esto ha producido un impacto muy nocivo en la forma en la que la agresividad comenzó a expresarse. Nosotros en el ámbito clínico empezamos a recibir cada vez de manera más constante la solicitud de servicios de psicología debido a este tipo de situaciones que han detonado en función de una situación a nivel mundial en donde existe un potencial riesgo de contagio por una enfermedad. Por lo tanto, no es de sorprendernos que los altos indicadores de violencia en contra de mujeres, niñas, niños, esté alcanzando niveles sumamente alarmantes, no solamente en México, sino en el mundo entero. Claro, y creo que también ahí podríamos hablar un poco de lo que es el abuso sexual, ¿no? Porque creo que son las víctimas más potenciales, ¿no? Claro, para hablar de abuso sexual desde la perspectiva del generador de la violencia, que regularmente suele ser una persona con indicadores o un claro trastorno de carácter psicopático, tenemos que entender que también el confinamiento ha generado dificultades en la búsqueda de víctimas. Y lo digo en este sentido, no como si fuera este un problema, sino el problema que se deviene del hecho de que no existe la posibilidad de que la persona pueda tener más acceso a otros medios de apoyo y que tenga que verse recluida en casa. En este sentido, pues tenemos que regularmente los delitos de naturaleza sexual son delitos de naturaleza intramuros, o sea, son los que se perpetúan adentro del lugar, o los que se perpetran y se perpetúan luego en función de la imposibilidad de los agresores de buscar medios alternos para solucionar un problema, un indicador de trastorno o un trastorno por sí mismo, pero además ponemos en una situación de mucha desventaja a quienes ya sufren o padecen este tipo de situaciones frente a la imposibilidad, a veces material, de recurrir de forma presencial ante las autoridades o ante las instancias correspondientes para pedir ayuda en estos casos. Si ya teníamos una situación muy alarmante en materia de delitos de naturaleza sexual en contra de mujeres, niñas, niños, adolescentes, cuando no teníamos la dificultad material para salir a la calle de manera libre, sin mayor preocupación que si llovía o hacía frío o mucho calor, ahora esto se ha exacerbado y creo que tendremos que estar preparados todos los profesionistas de la salud mental, salud física, corporal, para atender los problemas tan adversos que se van a generar a partir de los efectos del confinamiento. Claro. Sí, sí, porque estamos hablando que después de 6 meses ya esto empieza a generar una especie de pues, trastorno, ¿no? Dentro de la población y la parte pues de psicotraumatología pues empieza a ver lo que es el trauma complejo, ¿no? Y parte de esto también me gustaría que usted pudiera comentarles a nuestro público cuáles serían como esos indicadores, ¿no? Porque a veces solemos como no, velarlos dentro del hogar y no podemos o no queremos o no podemos reconocerlos. Entonces, me gustaría que pudiera darle esos indicadores a la gente para que ellos puedan tener como estas señales de alerta. Bueno, los indicadores siempre son muy claros y regularmente saltan a la vista de las víctimas. Esto es algo que tenemos que decir. Hablar sobre las posturas de las víctimas de violencia de naturaleza sexual es hablar de temas de empoderamiento y de conciencia. Nosotros, cuando eventualmente las víctimas se deciden a pedir ayuda, a recurrir a algunas instancias de la sociedad civil, incluso a las autoridades competentes en la materia, nos damos cuenta que luego dentro del relato existen antecedentes muy claros de que las personas saben o sabían de este tipo de situaciones de manera muy anticipada. O sea, esto no toma por sorpresa a nadie. Y en este sentido, lo que debemos hacer es alentar los procesos cognitivos de conciencia de las personas para que eventualmente se decidan a hacerlo del conocimiento de alguien,
de quien sea, de un amigo, de una amiga, de un familiar, de una persona de confianza, frente a la posibilidad o el riesgo inminente no solo de perder cuestiones que constituyan el patrimonio sexual, sino incluso la vida, en virtud de los altos índices y sumamente alarmantes que tenemos en México sobre violencia contra las mujeres. Y creo que si tuviéramos que hablar de signos y síntomas propios de la violencia de naturaleza sexual, pues creo que tendríamos que empezar a hablar sobre los indicadores que presentan los generadores de violencia, me parece, en primer lugar. En este caso, cuando hablamos de hombres, que regularmente somos los hombres los generadores de violencia, tendríamos que hablar de ciertas personalidades que inician por conductas muy vedadas de control, de celotipia, de sobajamiento de las mujeres y que se incorporan de manera muy naturalizada a través de un discurso que pretende hacerle creer a la víctima que esto es algo como de interés o de cariño o incluso de amor, ¿verdad? Entonces, comentarios tan sencillos como no te pongas eso, te ves muy gorda, si es que la víctima se pone algo cómodo, algo que le guste, algo que simple y sencillamente decidió usar ese día, ¿verdad? Comentarios o acciones como el no dejar salir, no permitir que visite a sus amigos, incluso a su propia familia, son indicadores de alarma que la víctima o las personas en general tendríamos que conocer de manera muy puntual a efecto de evitar relacionarnos en un vínculo que puede ser sumamente peligroso para la persona que sufra los efectos posteriores. La violencia regularmente escala, o sea, no aparece como un acto de magia, no es cosa de que llevaban 10 años perfectamente en armonía la pareja, sino que esta va apareciendo cada vez de manera más frecuente en las relaciones. Comienzan con este tipo de argumentos, ¿verdad? Palabras sencillas que están orientadas a generar una disfunción en la percepción del propio valor de la víctima y que siempre están o intentan justificarse a través de este tipo de argumentos, ¿verdad? Yo lo hago porque te quiero, es porque te cuido, nadie te lo va a decir, si yo no te protejo, ¿quién lo va a hacer? Y creo que tiene que ver con ideas muy erradas sobre lo que el amor representa, significa, toca, alcanza y lo que no es el amor, evidentemente. Luego, este tipo de indicadores de violencia puede escalar hasta situaciones sumamente muy graves en donde existan cachetadas, patadas, jaloneos, esconder pertenencias, no permitir convivir con los hijos, incluso golpes que pueden dejar signos y síntomas muy visibles de agresión e incluso terminar con la pérdida de la vida de la víctima. Claro. Cuando la víctima está en una situación sistematizada de violencia, la toma de decisiones no es sencilla. Esto es algo que tenemos que decir porque mucha gente piensa que si es tan clara la violencia, entonces ¿por qué la víctima no se fue? Si ella tenía todos los indicadores, si se los sabía de memoria, si ya había pedido asesoría, si tiene una comadre la que le pasó, 2 amigas, 3 vecinas, a la mamá inclusive, ¿verdad? Las tías, hermanas, etcétera. ¿Cómo es que la víctima no se fue? Y en este sentido, bueno, tenemos que decir que el proceso cognitivo de asumir las decisiones de denunciar al generador de violencia no es un proceso sencillo, es un proceso muy complejo que requiere de un protocolo de empoderamiento y de capacidad que muchas veces tiene que ser asistida por instancias sensibles que se dediquen a coadyuvar en este tipo de circunstancias. Lo explico de una manera más sencilla, ¿no? Sí. No, cuando una víctima está atravesando por una situación en convivencia entre la pareja, regularmente existe mucho temor a denunciar al agresor. Este temor en un muy alto porcentaje es real. O sea, la víctima siente miedo y el miedo es profundo y el miedo genera las mismas reacciones somáticas que puede generar cualquier otro evento amenazante o estresante.
Esto se deriva de las constantes acusaciones de las que ha sido víctima también la persona que sufre violencia y que tienen que ver con argumentos como nadie te va a creer, si no quieres estar conmigo porque te quedas, te voy a quitar a los hijos, no te voy a dar un 5, nadie te va a querer, nadie quiere a las mujeres golpeadas, nadie quiere a las mujeres que se dejan. Entonces, el proceso de darse cuenta que está en una situación de violencia a veces está amordazado frente a las diversas circunstancias de diversos tipos de violencia que la propia víctima ha experimentado. Ese es uno. Luego la otra, en tratándose de un tema tan socializado, tan visibilizado a través de las organizaciones de la sociedad civil, a través del propio gobierno, en todos lados hablamos ya, afortunadamente, sobre violencia de género. Entonces, que una persona esté sufriendo este tipo de situación genera un sentimiento muy profundo de vergüenza, de ser víctima de una situación que está como tan visibilizada. Entonces, el proceso de la culpa que deviene de estar inmersa en una situación en donde pudo haber tomado alternativas distintas, suele entorpecer muchísimo la decisión de denunciar a este tipo de personas. Otro problema que tenemos, y es un problema de carácter material, es el hecho de que efectivamente muchos de los hombres generadores de violencia suelen mantener a las víctimas en casa, generándoles una codependencia económica. Y entonces existe una creencia basada en la realidad de que el hecho de que el generador de violencia pueda ser sujeto a un procedimiento de carácter penal por la comisión de un hecho delictivo de esta naturaleza y que eventualmente esto limite el acceso económico de la familia, particularmente cuando hay menores o dependientes económicos, puede ser también un factor muy determinante para la toma de decisiones de las víctimas cuando asumen la posibilidad de denunciar este tipo de circunstancias. En este caso, cuando hablamos del proceso asistido que se les debe dar a las víctimas cuando deciden denunciar, es sumamente importante porque encontramos en un muy alto porcentaje de casos que cuando las víctimas deciden denunciar este tipo de abusos, este tipo de violencias, no lo hacen plenamente convencidas. O sea, tienen muchas reservas precisamente por este tipo de factores de los que habíamos estado hablando. Entonces, a veces sucede que las víctimas van y ponen 2, 3, 4 denuncias antes de que efectivamente se hagan los trámites correspondientes porque no vuelven, no le dan seguimiento a la denuncia, lo consideran como una forma de ver si pueden controlar un poco la violencia de la que están siendo víctimas, pero encontramos que la violencia cuando forma parte de un sistema de relación entre la pareja, esta siempre vuelve y siempre vuelve peor, en un grado cada vez mayor. Entonces, el hecho de que se tengan profesionistas o personal adscrito a las diversas instancias investigadoras desde el punto de vista de la administración pública, pero también personas sensibles en la sociedad civil que atiendan este tipo de víctimas, es un elemento fundamental para tratar de generar un proceso de conciencia en las víctimas sobre lo trascendente que resulta el hecho de que denuncien este tipo de abusos o este tipo de violencias. Si la persona acude a denunciar un hecho de violencia, sea del tipo que sea, física, psicológica, verbal, patrimonial, económica, etcétera, cualquier tipo de violencia, y se topa con nuevas formas de violencia ejercidas por las personas que deberían de tutelar su derecho a vivir una vida libre de violencia, pues esto no es un aliciente, de hecho es un obstáculo. Y muchas mujeres se duelen de esta situación y dicen, fui a poner la denuncia y me regañó el Ministerio Público o me regañó la psicóloga, y es una constante en los argumentos que vierten las víctimas cuando les dicen, ¿y por qué no se fue? ¿Y por qué seguía ahí? ¿Y por qué le permitió tanto? Claro. Y entonces las víctimas reexperimentan estas nuevas formas de violencia frente a la falta de sensibilidad y de conocimiento de quienes debieran mantener los derechos
de las víctimas bajo un claro concepto de entendimiento de que el hecho de que la persona se pare a denunciar y hablar sobre una situación tan íntima, en donde le han dado un claro mensaje que nadie la va a apelar, de que nadie le va a creer, de que los hombres tenemos el poder, entonces estamos incurriendo en una situación que incluso, dependiendo de las legislaciones de los estados, pudiera ser incluso un delito o pudiera encuadrar con un delito, ¿no? Claro, Esto nos urge, pues, a todos a entender primero que las personas que atraviesan por una situación de violencia no la tienen fácil, no es algo sencillo, no es algo que eligieron, no es algo que decidieron. Me parece que esto hablaría de un desorden psicopático muy grave y no es así. En el 100% de los casos las víctimas no extrañan las agresiones, no extrañan los golpes, no extrañan la violencia de cualquier tipo. Finalmente, y luego superados estas cuestiones de la culpa, la vergüenza, y que se da un proceso de empoderamiento, todas dicen, estoy mejor, me siento mejor, batallo, tengo que echarle ganas, pero me siento al final de cuentas mucho mejor en cuanto se denuncia y obviamente en cuanto se tiene alguna sentencia de carácter condenatoria en contra de los imputados que ejercen este tipo de acciones. Entonces, en primer término, debemos de saber que no es una materia sencilla. En segundo lugar, tenemos que comprender que a veces las víctimas necesitan, más que un juez, alguien que coadyuve en el proceso de acompañamiento, claro. que sea cálido, que sea sensible, que escuche, que no esté limitado por el tiempo, por la cantidad de gente que tiene allá afuera, porque tiene que hacer un informe, porque tienen que hacer un montón de cosas más. Y esto ayudaría a que hombres y mujeres estuviéramos mucho más sensibilizados y eventualmente pudiéramos hablar sobre reducción de indicadores de violencia por el éxito que pudiera representar el hecho de que las víctimas, cuando acuden a denunciar este tipo de actos, efectivamente se les atiende, porque de Claro. verdad subsiste entre la población la creencia de que ¿para qué denuncias? Claro, sí, y justamente eso te iba a preguntar, Ricardo. ¿Ellas a dónde pueden acudir, ¿no? ¿Qué instancias y qué deben de esperar de un buen funcionario público? Bueno, en México tenemos prácticamente en todos los estados fiscalías especializadas de la mujer. Las fiscalías especializadas de la mujer tienen un canon procedimental muy riguroso para atender a las víctimas y generalmente está conformado por personas que tienen conocimiento, están acreditadas y son sensibles para atender este tipo de circunstancias. Sin embargo, también sé de casos, recientemente supe de un caso en el estado de Coahuila, yo soy originario del estado de Coahuila, en donde una víctima denunció una situación de abuso sexual en contra de quien había sido su patrón. Él la obligó a que le tocara su pene por encima de la ropa. Ella atravesó por un proceso muy complejo de despertar y de atreverse, aunque no deberíamos de llamarle así, ¿verdad? Porque este no es un atrevimiento, sino un proceso de valor que le tomó aproximadamente 10 meses para denunciar y en una instancia investigadora de los derechos de la mujer le dijeron que era un delito viejo y que ella llevaba todas las de perder porque no había testigos y entonces ella se quedó doblemente traumatizada, Claro, ¿no? Por la indiferencia que recibió por parte de quien debiera tutelar, proteger y garantizar su acceso a la justicia y la no repetición de este tipo de situaciones. Y fue algo sumamente desgastante porque además estuvimos un grupo interdisciplinario dándole apoyo necesario desde el punto de vista profesional en psicología, jurídico, etcétera, para que ella respondiera a la mayor cantidad de interrogantes que tenía o de inquietudes respecto al procedimiento. Y el día que se paró ante la autoridad competente, recibió solamente rechazo, falta de credibilidad, y esto generó una situación muy adversa, se intensificó nuevamente la ansiedad,
reaparecieron algunos indicadores incluso de depresión, porque se revivencia el evento nuevamente como traumático, ¿no? Y entonces esto es algo alarmante que nos pone a todos en perspectiva sobre la forma en la que estamos atendiendo a las víctimas. Sin embargo, también creo que las organizaciones de la sociedad civil, bueno, están haciendo un papel sumamente trascendental, no solamente desde el punto de vista de su limitado alcance como sociedad civil, sino que incluso se han impuesto como ejes rectores de la modificación en materia legislativa. O sea, ya tenemos un montón de leyes, algunas normas y disposiciones legales que han sido escuchadas, atendidas y plasmadas a través de las propias normas, debido al esfuerzo constante que han hecho muchas mujeres de la sociedad civil, fundamentalmente, para ser escuchadas y que esto pueda establecerse entre los diversos códigos a efecto de que se garantice el acceso a la ley de quienes atraviesan por una situación de esta naturaleza. Las víctimas que acuden a denunciar este tipo de hechos, yo les diría de una manera muy simple, tienen que recibir un trato de calidad, un trato cálido. Si la persona eventualmente en el momento en el que acude con el funcionario o con la persona que está siendo responsable de recibir su declaración o recibir cualquier información que sea de interés para el proceso de investigación, si experimenta de ella como que está muy aprisa todo, la está guiando, le dice que eso no, eso sí, pone atención en otras cosas, está siendo interrumpida, conteste el teléfono, los WhatsApps, en ese momento no se quede, por favor, porque el efecto de permanecer en una situación de esa naturaleza es sumamente adverso. Es necesario que las personas que se dedican a recibir particularmente las primeras declaraciones de las víctimas de violencia sean personas que estén sumamente capacitadas en la materia, que sean sensibles, que atiendan, que escuchen, que mantengan una postura en pro de la persona, con un lenguaje corporal muy claro, que no estén atendiendo otro tipo de cuestiones, a las que no se les esté interrumpiendo. Y la víctima lo sabe, porque esto es algo que tenemos que decirlo. Las víctimas identifican inmediatamente cuando el funcionario público o la persona que integra la sociedad civil le está atendiendo de forma integral. Y cuando no, también lo sabe, ¿verdad? O sea, y eso se nota muchísimo más. La experiencia de las víctimas al salir de este tipo de instancias, particularmente cuando es la primera vez, debería de evaluarse. O sea, también deberíamos de tener indicadores sobre los tipos de atenciones que reciben cuando se deciden a denunciar este tipo de situación. No es una situación sencilla, es una situación muy compleja que requiere no solamente de la voluntad de la víctima, ¿verdad? El proceso de la voluntad de la víctima, de verdad, yo les digo a mis alumnos, si usted nunca ha recibido o nunca ha vivido una situación de violencia y usted pretende atender este tipo de situaciones, y no está sensible, no está capacitado, tiene ideas muy arraigadas sobre lo que debe ser la masculinidad, la feminidad, los roles de pareja, etcétera, usted mejor no estorbe y váyase a otro lado y haga algo que le guste, en donde usted no entorpezca la existencia misma de un ser humano que con muchas dificultades va y se deposita con usted. Exacto. En la confianza, con la pena, con la vergüenza, con todo lo que traen arrastrando a veces historias no de un año ni de dos, sino de 10, de 20 años, ¿verdad? Teniendo que vivir cada día con la posibilidad de que al siguiente no amanezcan, ¿verdad? Y esto es una situación que deberíamos nosotros de entender y poner en perspectiva escuchando a las víctimas. Claro. Creo que en ese sentido luego el problema de hablar de los tipos de violencia y de hablar de los tipos de generadores de violencia es que no escuchamos a las víctimas. Y deberíamos de callarnos, incluso nosotros, ¿verdad? Y decir, a ver, vamos a escuchar a las personas que han sufrido una situación de esta naturaleza. De verdad es una experiencia muy compleja como ser humano, con independencia de la profesión que uno tenga, como ser humano, el escuchar a las personas que atraviesan por una situación de este tipo, de verdad, nos pone en una situación muy compleja como humanidad, porque claro, nos damos cuenta
a veces de circunstancias por las que atraviesan las víctimas que son verdaderas historias de terror, sumamente complicadas, con experiencias en donde no solamente hay lágrimas, sino sangre, miedo, un miedo profundo, ¿verdad? Y además hay hijos y un montón de circunstancias más en donde la gente cree que nadie les va a dar ayuda. Entonces creo que una de las formas, claro, no podemos obligar a las víctimas a que compartan su testimonio, pero sí hay un montón de historias, incluso ahora con la facilidad del acceso a Internet, uno puede encontrar historias de las víctimas y son sumamente desgarradoras, de verdad literal, o sea, desgarran, rompen, ¿verdad? Y creo que eso es lo que nos hace falta a veces frente a la complejidad de un fenómeno que no se ha detenido, o sea, va a la alza. Y esto creo que tenemos que decirlo, que a final de cuentas, la mayor cantidad de creación de leyes que tenemos en la materia, esto no lo ha parado. Claro. O sea, esto sigue creciendo y es una situación muy compleja porque entonces tenemos que voltear a ver qué dentro del proceso no hicimos, no que lo hiciéramos mal, porque obviamente teníamos que legislar en este sentido, pero qué nos faltó hacer. Y creo que si ahora empezamos a replantear las formas en las que estamos creando a las nuevas generaciones sobre los roles de pareja, sobre la identidad de género, sobre la libre elección de las relaciones de pareja que tenemos y también sobre la libre elección que tenemos de terminarlas cuando se nos pegue la gana, ¿verdad? Sin establecer motivos y simplemente diciendo, ¿sabes qué? Ya no podemos estar juntos, ya no coincidimos y entonces quedémonos como amigos, esto está subiendo de tono, ya me voy, ¿verdad? O no, o aunque no suba, ¿verdad? Las relaciones de pareja ya lo vimos nosotros, no tienen que mantenerse para siempre, no tiene que ser así, puede haber decisiones en donde alguna de las partes diga, ya no quiero, ¿verdad? Así como se eliminaron las causales de divorcio, también los seres humanos tenemos que quitarnos el chip de que tiene que haber una circunstancia sumamente grave y peligrosa para poder irnos. Y a veces irnos por la puerta de atrás, no, es que podemos irnos por la puerta de adelante en el momento en el que queramos, ¿verdad? Diciendo, esto termina. Entonces creo que es muy importante que las víctimas sepan que hay lugares, que hay espacios a donde acudir, a veces incluso a través de denuncias anónimas, en donde la víctima debe recibir un trato amable, un trato justo, un trato cálido, cercano, debe concedérsele siempre veracidad a sus declaraciones, a efecto de que no se generen suspicacias que luego son percibidas también por la misma víctima que está sumamente aleccionada por la experiencia de violencia y en donde si la persona que le está recibiendo la declaración o la está escuchando está con cara como de ingenuidad o de que no te cree muy bien, la víctima está muy susceptible porque esas son las caras que ve en casa. Claro, claro. Entonces, Oye, Ricardo, no le resulta novedoso, sí. sabes que ahorita, o sea, diciendo esta parte, creo que esta falta de escucha como sociedad, ¿no? Independientemente de la profesión, creo que eso es algo que es el punto toral en este tema, ¿no? Porque me parece que, o sea, imagínate, ahorita lo estamos hablando desde una víctima adulta, pero o sea, hablando también tú que también has laborado con niñas, niños, adolescentes, ¿no? Que de por sí no ha sido fácil para ellos, ni siquiera, a veces ni siquiera lo saben, solamente sienten la incomodidad, no sé, está esta frustración, era mi papá, era mi abuela, no, o sea, yo, o sea, creo que ahí es donde hay que, no sé si tú coincides conmigo, pero creo como poner la mayor atención, ¿no? Porque si esto nos pasa como adultos, a ellos les pasa aún más, ¿no? Creo que Sí, son más claro. susceptibles, es una población más susceptible y vulnerable. Sí, claro, pues el ser niño, niña, adolescente es una condición de vulnerabilidad, este, que está prohibida de hecho por la falta de cuidado que los adultos les hemos proporcionado, no por, o sea, ellos no son vulnerables por ser niños o niñas, sino porque se ha demostrado el hecho de que ellos están en una condición de desigualdad y esa condición de desigualdad incluso a veces está prohibida o generada por la etapa evolutiva en la que se encuentran, ¿no? Y entonces sí, claro, hay niños y niñas muy pequeñas, muy pequeños, en donde no saben lo que está sucediendo y a veces alcanzan a percatarse en función de
de las emociones que experimentan, pero no saben cómo plasmarlo en palabras, ¿verdad? Y entonces se vuelve sumamente complicado también atender a este tipo de personas, máxime cuando regularmente las víctimas, niñas y niños de violencia, provienen de hogares en donde la violencia está normalizada Es y en correcto. donde la víctima se enfrenta a un como a un doble desafío, que es denunciar la violencia de cualquier naturaleza, sexual, física, económica, patrimonial, la que sea, que vive ella y que además viven sus hijos. Entonces, multiplique usted, amable auditorio, por dos, ¿verdad? La experiencia de la culpa, la experiencia de la vergüenza, la experiencia del problema económico, y entonces todo se vuelve mucho más complicado. A veces, como parte del proceso natural de negación, este tipo de circunstancias suelen invisibilizarse, incluso por los adultos que son conscientes del daño que sufren los hijos, porque no hay como un recurso divergente de pensamiento que les permita tomar decisiones ya no que versen sobre los adultos mismos, sino sobre las consecuencias que se derivan de la violencia en contra de los niños, de las niñas, ¿no? Es una situación muy compleja que requiere también de especialistas, de profesionistas de la salud mental que sean sumamente sensibles a este tipo de indicadores y en donde podamos a veces recoger sin necesidad de pedirle a las víctimas que repitan en el discurso lo que a veces no son capaces de comprender desde el punto de vista de la elaboración o la estructura de un argumento lógico para el evaluador, ¿no? Entonces, Claro. mucha gente piensa que como no es capaz de decir me metió el pene en la vagina, entonces no hay elementos para darle credibilidad. Esto no es cierto. Por eso la psicología recurre a diversos instrumentos de evaluación que son sensibles, son pertinentes, evalúan lo que dicen evaluar y pueden ser un elemento importante a efecto de que el niño o la niña, particularmente cuando es en edades muy tempranas, pueda manifestar algún tipo de ansiedades, miedos, fobias que se correlacionen con los relatos que se denuncian, ¿verdad? Y entonces que tengamos elementos suficientes para poder establecer de manera fehaciente, sin margen a una duda razonable, que el niño o la niña presente indicadores que son los que, de acuerdo a la bibliografía científica, se establecen para las víctimas de delitos de naturaleza sexual o de cualquier otra. Pero sí tenemos que obligarnos a mantener estándares de calidad mucho más efectivos en materia de evidencia psicológica de las víctimas de este tipo de delitos, porque luego el problema se viene en el juicio, ¿no? Y si el psicólogo, el perito, no es capaz de demostrarlo de una manera científica, metodológica, entonces el procedimiento judicial eventualmente puede caerse, ¿no? Máxime cuando estamos hablando de delitos de naturaleza de abuso sexual, no de violación. El delito de violación es relativamente más sencillo, no me gusta la palabra, pero desde el punto de vista de la prueba, de demostrar, ¿no? Sin embargo, el delito de abuso sexual, que puede ser que la persona adulta se expuso, le tocó, sin que haya dejado lesiones de carácter físico que sean O que haya visibles. visualizado algo igual, ¿no? Exacto, claro, el haberlo expuesto a pornografía, un montón de cosas. Entonces es cuando necesitamos acreditar a través de los diversos instrumentos de la psicología cuál es el daño que la persona pudo haber sufrido. Claro, pues, ay, sí, este tema da para mucho, pero tenemos que cortar. Ricardo, te agradezco de verdad, infinitamente, ¿no? Gracias. Sí, querías decirme algo. Sí, sí, bueno, yo primero agradecerte muchísimo la invitación. Creo que de verdad es un tema muy complejo. Es complejo porque los seres humanos lo hemos vuelto muy complicado. En lo práctico es sencillo, de evitar, de abordar, incluso de investigar y sancionar. No es complicado, y yo este mensaje me gustaría darlo a tu auditorio, Claro. diciéndoles que todo pasa, incluido la situación tan terrible por la que usted o algún ser querido
pueda estar viviendo. Sin embargo, es necesario que usted genere un proceso de conciencia suficiente, no digo pleno, suficiente para darse cuenta que su vida está en peligro. Y si la persona logra alcanzar este suficiente nivel de conciencia, está acompañada, tiene una buena red de estructura social en su vida, amigos, familia, gente cercana, y aunque no la tenga, debe de considerar el hecho usted de que siempre hay alguien que está dispuesto a escuchar, que es posible que haya atravesado por las mismas situaciones tan angustiantes, tan terroríficas, como las que usted ha vivido. Si usted se encuentra en una situación de esta naturaleza, pida ayuda a quien sea, a un vecino, a un amigo, a su familia, busque, siempre hay alguna asociación civil, siempre hay algún grupo de mujeres organizadas, a veces no están legalmente constituidas, pero persiguen un propósito excelso. Autoridades en todo el país hay, y sea paciente consigo misma, con su proceso. Para los hombres que también algunos son víctimas de violencia, la violencia no distingue el nombre de nadie, aunque todos son sus hijos, y esto es algo que hay que decir. También hay que buscar la manera de dar a conocer la situación de peligro en la que una persona se puede encontrar. Yo quiero agradecerte muchísimo, Ana Yansin, de verdad tu invitación. Sí me parece que es un tema que es como para un seminario completo y creo que no acabaríamos. Una disculpa por las fallas que a veces uno pueda no decir, ¿no? Por las cosas que uno quisiera tocar y que no le alcanza el tiempo. Pero creo que es un tema en donde se está generando una nueva conciencia, en donde estamos alcanzando nuevos niveles de entender cómo deben ser las relaciones humanas, entre todos, hombres, mujeres, lo que sea, con independencia del género, con independencia del sexo. Y yo espero que en esta generación que conformamos tú, que conformo yo, podamos eventualmente recoger los frutos de un trabajo tan intenso que estamos haciendo muchos hombres y muchas mujeres para eliminar, erradicar, sancionar y evitar la repetición de estos actos de violencia. Te agradezco muchísimo de verdad por tu amable invitación, esperando que todo tu auditorio se encuentre muy bien y toda su familia también en medio de estas condiciones sanitarias, y quedando a tus órdenes para cualquier invitación futura, con mucho gusto lo atendemos. Gracias, Ricardo. Pues sí, sí te lo voy a tomar la palabra porque vamos a hacer algo ahí con un grupo multidisciplinario y me encantaría poder contar contigo y otros colegas, ¿no? Para seguir abordando el tema porque creo que tocaste este punto que es lo que hace Concebid. Concebid hace esta parte de generar conciencia, ¿no? Y que también nosotros somos un medio para poder apoyar y que el dinero no te detenga, eso no es lo realmente importante, lo importante es que tú te acerques y pidas ayuda. Entonces, si tú pides, si necesitas ayuda, acércate a Concebid y Concebid con mucho gusto te va a poder ayudar. Olvídate de la cuestión económica, ya veremos cómo trabajar. Lo importante es que tú recibas el apoyo que necesitas en este momento. Si tú estás viviendo ese tipo de violencia, si tú has vivido abuso sexual como niño, como adolescente, yo he tenido muchos adolescentes que se han acercado a Concebid y afortunadamente los hemos podido ayudar y canalizar tanto a médicos, en el área legal, ¿no? Para que los puedan atender y a mujeres que también se han acercado a nosotras. Entonces, acércate, de verdad, solo pide ayuda y pues muchas gracias, Ricardo. Estamos siguiendo, bueno, esperemos que nos sigan amigos. Y bueno, eso es todo. Nos vemos para nuestro próximo live, ya saben, a la misma hora. Que tengan bonito día. Gracias, Ricardo. Bye, bye. Gracias, buenas tardes.